En el video anterior vimos varios de los elementos básicos de la geometría. En este video trataremos sobre algunos de los conceptos geométricos. Una figura geométrica es un conjunto cuyos componentes resultan ser puntos y es uno de los entes fundamentales de la geometría. En tanto es la geometría la disciplina que se ocupará de su estudio detallado, de sus principales características, su forma, su extensión, sus propiedades y su posición relativa. La figura geométrica se define como un conjunto no vacío que está compuesto por puntos y comprendidas como un lugar geométrico y es un área cerrada por líneas o superficies, ya sea en un plano o en el espacio. Existen figuras geométricas y cuerpos geométricos. Aquí tenemos figuras planas y cuerpos geométricos. Las figuras geométricas planas, como el triángulo, pertenecen al espacio de dos dimensiones, largo y ancho. Y los cuerpos geométricos son figuras del espacio tridimensional, es decir, que tienen tres dimensiones, ancho, largo y alto. Ya que hablamos de algunos conceptos geométricos, ahora hablaremos un poco de la historia de la clasificación de la geometría. En Egipto, unos 3000 años antes de Cristo, tras la crecida del río Nilo que inundaba los campos, surgió la necesidad de calcular el área de cada parcela agrícola con la finalidad de restablecer sus límites. De esta forma empírica se inventó la geometría. En el siglo VI a.C., el matemático Pitágoras inicia la geometría científica al demostrar que las diversas leyes de la geometría empírica se pueden deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas o postulados. Gracias a él y a sus estudiantes o pertenecientes a su escuela llamada los pitagóricos, es que hoy conocemos muchos de los conceptos de la geometría. En el siglo VII a.C., Tales de Mileto inicia la geometría demostrativa. Las demostraciones pasan a ser fundamentales y son la base de la lógica, como leyes del razonamiento. En el siglo III a.C., Euclides, en su obra Elementos, recopila, ordena y sistematiza los conocimientos de la geometría hasta su época, que salvo pequeñas variaciones se siguen enseñando en nuestros días. En el siglo XVII, René Descartes inicia la geometría analítica con el tratado El discurso del método, donde establece una conexión entre la geometría y el álgebra. En el siglo XIX aparecieron otras geometrías que no aceptaron el postulado euclidiano y dieron origen a los llamados geometrías no euclidianas, como la creada por el ruso Nikolai Lobachevsky. En resumen, se estudiaron dos tipos de geometría en aquel entonces: la geometría plana, que se encarga de estudiar las propiedades de todas las figuras definidas en todos los puntos del plano, y la geometría del espacio, que es la rama de la geometría que estudia el punto, la recta, el plano, las figuras planas y los cuerpos en las tres dimensiones del espacio, largo, ancho y alto. Ahora que ya vimos un poco de historia de la geometría, vamos a ver la aplicación de la geometría en la arquitectura, como es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura del siglo XIX, llamada arquitectura de hierro. Fue construida por el arquitecto francés Gustave Eiffel
entre 1887 y 1889. Mide 300 metros de altura y es, sin duda alguna, una de las estructuras más famosas del mundo. Esta torre fue construida con un gran entremado de cuadrados y romboides de hierro, que se dividen en triángulos cada vez más pequeños. La torre comienza con una base ancha, sostenida sobre 4 patas y se va estrechando cada vez que sube en altura, hasta terminar en una especie de espiga. Esta obra tan maravillosa está creada de esta manera para repartir el peso de la estructura de forma bien proporcionada. Esta es una de las más famosas aplicaciones que tiene la geometría en la arquitectura del siglo XIX y es muy famosa y muy visitada por millones de turistas en todo el año. Hasta aquí nuestra clase sobre los conceptos geométricos del día de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión.